Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. ¿Quieres tener la música de DJ Fer Fuenmayor en tus manos? ¿Quieres ser tu propio DJ? Ya puedes rentar The Playlist, una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros. The Playlist. Y la cosa suena ra. 786-223-4824. Ahora puedes tener las mejores presentaciones de DJ Fer Fuenmayor. DJ Fer Fuenmayor. The Playlist. Esta noche contigo la pasé bien. Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros. 786-223-4824. Sé tu propio DJ. Te estaba buscando. DJ Fer Fuenmayor presenta The Playlist. Una tableta con toda la música. The Playlist. Sin límites, sin costos adicionales. El DJ serás tú. 786-223-4824. Réntala ya y prende la fiesta. Regresamos con Agárrate. Aquí en Estados Unidos es muy importante tener un buen crédito. Si has caído en bancarrota, si tienes un crédito ahí muy bajito, todo eso es reparable, todo eso se puede recuperar, pero tienes que ir de la mano con los expertos. BWS es la empresa que te va a ayudar a reconstruir tu crédito, a repararlo. A lo mejor no tienes crédito, pues ellos te ayudan a hacer crédito desde cero. Consulta con ellos porque realmente saben lo que hacen. Llama por teléfono al 1-855-532-8453 y marcas la opción 1 para que el primer análisis de tu crédito, la primera evaluación te salga totalmente gratis. Bueno, vamos a conversar con Rafael Nieves Leáñez, compañero de nosotros aquí en Factores de Poder, consultor en estrategia y liderazgo. Gracias, hola, Rafael, por acompañarme el día de hoy. El tema del liderazgo en Venezuela es lo que se está debatiendo en este momento. Yo no sé realmente si hay líderes, no sé si cuando uno se mete en las redes sociales, Rafael, uno ve como que parece que nadie cree en nadie, ¿ya? Y bueno, eso es un país que está ahí a la desbandada, nadie lo gobierna, no hay una estrategia de oposición clara ni cierta. Yo no sé si esto contribuye a que la gente no sienta que no tiene líderes, ¿no? Ustedes han hecho un trabajo bien importante acerca de cómo está tanto Juan Guaidó como Nicolás Maduro con respecto a esto, ¿no? Sí, a través de AXN Think Tank, que es un panel de expertos que está en Venezuela y con especialistas en varios lugares del mundo, hemos analizado el tema del liderazgo en Venezuela, pero vamos a hablar del liderazgo puro, es decir, no es una encuesta. Quiero aclarar que no se trata de una encuesta de popularidad. Este tipo de parámetros afecta, por supuesto, las encuestas y la percepción que tiene la gente. Pero el análisis que hacemos es desde el punto de vista del liderazgo puro. Entonces, hay varios parámetros que podemos examinar, como el carisma, la comunicación, los resultados de ese liderazgo, la estrategia que está ejerciendo ese liderazgo, la visión, la iniciativa, la sensibilidad situacional, la congruencia. Voy a mencionarlos todos para que tengamos idea de los puntos que se evalúan. La creatividad, la fortaleza, que esa fortaleza también se traduce en cuanto a la resiliencia que tiene ese liderazgo frente a problemas o situaciones de fuego que tenga que enfrentar ese liderazgo y cómo remonta eso. Me decías, por cierto, que este estudio era después del 30 de abril, una comparación entre antes del 30 de abril y después del 30 de abril, ¿no? Exactamente, porque ahí vamos a contrastar cómo se ha movido el mapa. Entonces hay temas como la influencia, el poder, que es la capacidad de dar, entregar o quitar, así entendemos el poder, el trabajo en equipo, el tema de la decisión, los niveles de decisión y cómo se toman las decisiones, cuán rápido se toman las decisiones, el poder de movilización, la utilidad para el seguidor, cuán útil es ese líder, porque eso es uno de los aspectos fundamentales con los cuales podemos medir, el cambio positivo y la inspiración. Entonces, voy a dar algunos antecedentes. Sí. En el caso del señor Guaidó, podemos ver que ha sido un liderazgo ascendente. Por ejemplo, en el año 2012, cuando se llevaban a cabo las primarias
de precandidatura para la gobernación de Vargas, en que el señor Juan Guaidó participó, resulta que él tuvo el 18% de los votos versus otro líder de la oposición de Primero Justicia, que fue José Manuel Olivares, que tuvo el 61% de los votos. Entonces vemos que Guaidó ha superado, digamos, esas marcas que inicialmente tenía, porque sobrepasó a líderes que eran sus pares, ¿no? Eso es un antecedente que es interesante. En las parlamentarias, donde se compitió para ser diputado del Estado Vargas, tuvo porcentajes muy parecidos a los de Milagros Eulate o María Carneiro del PSV. María Carneiro del PSV. Él tuvo el 26%. Es la hija de, me imagino, de García Carneiro. Él tuvo el 26%. O la esposa, no sé, la hermana, quién sabe. Él tuvo el 26% versus María Carneiro, que tuvo el 64%, y Milagros Eulate por la MUD, que tuvo el 26,29%. Menciono esto porque son antecedentes interesantes donde se ve, digamos, la base de la cual partió. Él con 21 años ingresó a Voluntad Popular, con 23 años fue un líder estudiantil destacado, con 27 años participó en la campaña de, estábamos todos unidos, la campaña de apoyo a Capriles, y fue elegido diputado a los 30 años, y ahora a los 35 años es el presidente de la Asamblea Nacional, y ocurrió un momentum, le tocó a él. Sí. Entonces, fue lo que llaman primus inter pares, es decir, fue el primero dentro de sus pares, por una cuestión situacional, lo convierte en presidente de la Asamblea Nacional, que asumió el 5 de enero de este año. Entonces, estas fechas son importantes porque el 22 de febrero ocurrió el concierto, el 23 de febrero no pudo pasar La ayuda humanitaria. la ayuda humanitaria, donde se esperaba, digamos, que algún efecto y logros, cuando hablamos por eso de utilidad para el seguidor, cambio positivo y resultados, digamos, ahí hubo una pérdida de sustentación de ese liderazgo. Ahora, eso se reflejó también en las encuestas. Megaanálisis en aquel momento establece que hay un reconocimiento del 89% del liderazgo de Guaidó, y después del 30%, Megaanálisis indica que tiene un reconocimiento del 49%. Entonces ahí se nota la variación de estos parámetros versus cómo lo percibe la gente y cómo las encuestas de opinión lo perciben. Sin embargo, en este análisis observamos que sigue siendo un liderazgo poderoso a pesar de ello. Podemos ver el primer gráfico. Vamos a verlo en pantalla. Que corresponde a febrero. Entonces ahí pueden ver elementos donde se destaca como el tema de carisma, comunicación, resultados, porque hay una expectativa, que es el parámetro número 17, estrategia, que es el parámetro número 16. Todas estas variables corresponden a otras subvariables y fueron parametrizadas para homologar las escalas, que van del 1 al 10. Entonces, del 1 al 10, fíjense, en estrategia, el panel de expertos determinó que tenía una puntuación de 8 puntos porque se veía vamos a decir, una sincronía en todas las cosas, en la forma en que ocurrieron. Entonces la percepción de liderazgo era de una alta estrategia, de una visión. De coherencia, me imagino, ¿no? Exacto, vamos a llegar a ese punto. La visión, que era el tema, bueno, de lo que se acordó, pues, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones. Esa es la visión que estuvo muy clara. La iniciativa, altamente, también con puntos, 8 puntos. La sensibilidad situacional, 7 puntos. Congruencia, 8 puntos. Creatividad, 7 puntos. Fortaleza, 6 puntos. Comienza a formarse esa fortaleza. Influencia, 9 puntos. Altísima.
Poder, 6 puntos, un poco menor porque el poder es la capacidad de dar, de quitar, de hacer en construcción. Trabajo en equipo, 5, decisión, 8, sobre todo cuando él toma la decisión de asumir la presidencia. Movilización, 9, utilidad para el seguidor, 8, cambio positivo, 9, altísimo. Inspiración o grado de inspiración, Es sobre 8. 10, todo esto es sobre 10, me imagino. Todo ¿no? esto es sobre 10. Exacto, Entonces, es importante decirlo. Ajá. en este gráfico podemos ver que hay una superficie de la calidad del liderazgo que abarca el 75% de la superficie de liderazgo. Es un liderazgo muy firme por sus características personales que analizamos en programas anteriores y sobre todo en aquellos momentos, lo cual es muy significativo. Y ocurrieron hechos durante todo ese periodo, como a finales de enero, que su casa fue amenazada por el FAES, el hecho de aquel intento de llevárselo del automóvil en la autopista Caracas-La Guaira. O sea, Que todo, hoy ocurrió un hecho similar, pero que casi prácticamente no trascendió. Que intentaron detener al equipo de trabajo de Guaidó y él evitó la detención. Pero eso en las redes no se vio así como que tan importante como cuando ocurrió lo de Vargas, pues. Claro, pero todos esos acontecimientos fueron interesantes en ese momento porque generaron una tensión sobre su liderazgo que se capitalizó muy bien. Entonces él tuvo, y todavía tiene, vamos a ver en el segundo gráfico, ese capital como líder. Quiero nuevamente aclarar, esto no es una encuesta, es una evaluación desde el punto de vista de los diversos modelos de liderazgo antagónicos, porque el mercado del liderazgo es antagónico. Hay alguien que está compitiendo también por ese liderazgo. Y la teoría de los juegos para competir por el poder, porque al final todos estos protagonistas compiten por el poder, y lo que analiza este modelo es esos puntos básicos de constitución del liderazgo. Hay algo también que podemos ver en el tema de fortaleza, que es el punto 10, que es el tema de autogestión emocional, impermeabilidad. Bueno, este es el momento, esto es después del 30. Esto es después del 30. Entonces, en ese momento, luego del 30, hay encuestadoras como Dantin Corp, que dan un porcentaje muy bajo, hablan del 25% de aceptación. Sin embargo, Mega Análisis habla del 49, 50% de aceptación todavía. De acuerdo a esta percepción, bueno, aquí lo tenemos. Esa es la de Mega Análisis. Esta es la de Mega Análisis. Entonces, nosotros, bueno, lo pueden ver. Entonces, en este análisis hay unos parámetros que disminuyeron. Si volvemos al gráfico, hay unos parámetros que disminuyeron, pero hay unos que se mantienen. Por ejemplo, carisma con 8 puntos. Sigue siendo un líder carismático. Efectivamente, y tiene unas fortalezas muy importantes. Vemos que en influencia 7 puntos, en inspiración 8 puntos, en utilidad para el seguidor 6 puntos. Vemos algunas disminuciones en comunicación, en resultados, en estrategia. Teníamos antes 8 puntos, ahora tenemos 5 puntos. En visión antes teníamos 8 o 9 puntos, tenemos 5 puntos. Iniciativa 5 puntos. Sensibilidad situacional descendió. No, sensibilidad situacional, sí, para ver, descendió, sí, efectivamente, estaba en 7 puntos. Y entonces la superficie, como pueden ver, es mucho menor. En la superficie anterior estábamos al 75%, en esta superficie estamos al 50%. Se ha mermado vamos a decir, ese nivel de liderazgo. ¿Qué ocurre? Hay cuestiones como la parte de resultados, porque las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras, y entonces hay disminución en la sensibilidad situacional, en los resultados, y eso hace que la superficie de liderazgo disminuya. Vamos a examinar también cuáles son las acciones que se pueden ejecutar para combatir eso, porque todavía tiene una base de liderazgo bastante significativa. Importante y fuerte, sí. Muy significativa, y además su liderazgo tiene algo muy importante, que tiene un basamento
legal, que también es importante. Es un liderazgo que está basado en la legalidad y es también un liderazgo que aún con todo lo que ha ocurrido, yo considero que es una prueba de fuego para su liderazgo. Su liderazgo puede reivindicarse desde este punto con toda normalidad. Si vemos, por ejemplo, cómo está con estos mismos parámetros el liderazgo del dictador. Vamos a verlo, por favor. El liderazgo de Maduro. La superficie, para resumir, la superficie es mucho menor, está alrededor del 40% de la superficie de liderazgo, con puntuaciones muy bajas en utilidad para el seguidor, en cambio positivo, en inspiración está en 0, en carisma 1, comunicación 2. Aquí quiero aclarar el punto 17 que dice resultados 5. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los resultados para su liderazgo, para su juego. Esto es un juego como un juego de fútbol o de basquetbol. Quien pierde la pelota, el otro jugador toma la pelota y encesta. Exacto. Entonces, ese control, esa competitividad por el liderazgo es muy importante. En estrategia tiene 7, en iniciativa tiene 8, cosas que vemos, por ejemplo, este tema de iniciativa se ve mucho, por ejemplo, en lo que pasó recientemente con la visita de Bachelet, que tomaron acciones, vamos a decir, diplomáticas, tácticas y efectistas, sí. Inclusive de la ruta pues, que siguió Claro. la doctora Bachelet en Venezuela. Entonces aquí un tema de iniciativa, sensibilidad situacional 6, congruencia 8, congruencia con su estrategia propia. Recuerden eso, esto es un análisis de liderazgo. Creatividad 5, fortaleza 6, es un liderazgo que tiene fortaleza porque es muy impermeable a las cosas, vamos a decirlas, éticas o correctas o legales. Es impermeable a eso. Su influencia es 4, su poder es 7. Bueno, porque maneja el poder todavía, es que eso es obvio, ¿no? Trabajo en equipo 5. Como dice, creo que es Daniel Lara que dice, él es el que atiende el teléfono en Miraflores. Y claro, porque si hablamos de poder puro, estamos hablando de liderazgo puro. Sí. Decisión 6, movilización 1, utilidad para el seguidor 1, cambio positivo 1, inspiración 0. Esto le da una superficie de alrededor del 42%. Es una superficie mucho menor a la de Que la que Guaidó tiene Guaidó. en este momento. Entonces, aquí parametrizamos todos estos valores de modo que podemos darles una idea. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles podrían ser las acciones para lo que llamamos nosotros control de daños? Desde el punto de vista de la gerencia, que es uno de los temas que nosotros... El control de daños con el liderazgo de Guaidó. Con el liderazgo de Guaidó. Ok. Con el liderazgo de Guaidó. ¿Qué ocurre en la gerencia de riesgo de cualquier liderazgo y de cualquier tema gerencial? Bueno, hay varios caminos. Uno es asumir los riesgos de las decisiones que tenemos que necesariamente tomar, caso del tema de cómo salir del régimen de la manera más eficaz. Toca tomar decisiones sobre eso y asumir los riesgos. Podemos eliminar los riesgos, simplemente no tomar decisiones, pero eso va a tener una consecuencia. Disminuir el riesgo, transferir el riesgo, transferirle ese riesgo a otro. ¿Cuál es la estrategia con los aliados? Compartir el riesgo, es otra de las opciones. Y por supuesto, reconstruir la ruta con resultados tangibles frente a una crisis prolongada. Porque en manos de Guaidó, con el nivel de liderazgo que aún tiene, que es bastante considerable, muy valioso, él puede construir una autopista de oportunidades. Todavía, digamos, de acuerdo a este panel, esa posibilidad existe. Además, él quien legalmente está llamado a hacerlo. Y también, muy importante, y muy crítico y muy sensible, el mantener el efecto en la comunidad internacional, cosa que, por cierto, el secretario general de la OEA advierte públicamente, lo dice, y esto es muy importante para el liderazgo de Guaidó porque es un liderazgo reconocido mundialmente. Entonces, ejecutar un plan, hacer un plan coherente y mantener el nivel de impresión de ese liderazgo es vital, el nivel de comunicaciones. Todos esperamos ese tipo de efectos y ese tipo de decisiones. Hay que elevar el nivel de decisiones.
y hay un tema que es el tiempo, que juega a favor del antagonista. Y esto lo hemos dicho en diversos programas. ¿Cuál es la preocupación que hay en este panel de expertos? Que esa superficie está con una tendencia de disminución. Entonces, si ambas superficies se igualan, bueno, va a ser más difícil lograr el objetivo. Entonces, él tiene que ampliar esa base de liderazgo, corregir y, como decíamos en otros programas, construir una nueva constelación de aliados, de personas que estén en su entorno. Muchos especialistas han hablado de la constitución de un gabinete. Esto es vital en este momento para poder reconstruir esa autopista hacia las soluciones. Así es. Bueno, creo que más claro imposible. Gracias por haber hecho este trabajo tan exhaustivo, Rafael. Muchas gracias. Y ustedes ahí tienen clarito muchas cosas y quisiéramos, de verdad, que el liderazgo de Juan Guaidó se fortaleciera. Y eso depende también de sus decisiones, porque es su liderazgo, es su papel en la historia, el de él. Y que ojalá dejara de tener esas gringos, les digo yo, dejara de escuchar lo que no debe escuchar, sino el país que le está diciendo: no queremos elecciones, no queremos negociaciones, queremos una intervención, queremos lo que ocurrió hoy. Y esa rueda de prensa que dio hoy Jorge Rodríguez, por cierto, da cuenta del miedo que tiene el régimen, de que el régimen no las tiene todos con ellos, de que están pasando cosas aunque no las sepamos y aunque no las informemos. Y todo esto debería encabezarlo precisamente Juan Guaidó, que es el presidente encargado. Es él, el papel histórico es de él. Y por supuesto hay una sustentación en su liderazgo que todavía sigue siendo firme, a pesar de que ha disminuido en ciertos parámetros. Todavía es bastante firme. Claro, como para hacerlo. Me imagino que es el líder que la gente identifica, o sea, la gente lo asume como líder, es a Juan Guaidó. Gracias, Rafael, con esto me despido hasta mañana. Les recuerdo que ya se va a acabar el mes de junio. El 15% de descuento que tiene Calogero en todos los tratamientos del cabello, la queratina, el colágeno capilar. Visiten la página web y hagan la cita, o también puedes bajar la aplicación en tu teléfono celular, la aplicación de tu red, la de Calogero Tramonte, y a través de la aplicación haces la cita y también puedes acceder a los productos maravillosos que utiliza Calogero y acumular rewards, lo cual es muy importante porque depende de tu lealtad, vas a poder tener descuentos en todos los servicios de Calogero. Con esto me despido hasta mañana.